El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina. Hola amigos, sean bienvenidos a otra edición de Contigo. Este martes sin María Corina Machado, quien lamentablemente no nos podrá acompañar el día de hoy. Sin embargo, hoy tenemos un programa bastante interesante. A mi lado se encuentra Fabio Valentini, coordinador de venezolanos en el exterior, y quien les habla, Claudia Macero. Pero antes de arrancar, vamos a presentar de inmediato los créditos de RCR que permiten que nosotros llevemos cada día estos programas a sus casas. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Willy Arcaya. En la producción, Catherine Manzano. Justo Navarro. Y Malala Nogales. Control, César González. Y por supuesto, las formas como ustedes pueden vernos, por supuesto, a través de rcr.tv. Y si se meten en el canal de YouTube de RCR, facilito ponen RCR en vivo y allí lo pueden encontrar. También siempre me gusta dar esta opción, que es buscarlo en TuneIn. Quizás no nos ven, pero nos pueden buscar inmediatamente a través de Facebook. Y bueno, me complace estar hoy contigo, Fabio, coordinador de venezolanos en el exterior, una diáspora gigante, pero muy comprometida con nuestro país. Hoy precisamente para hablar de la Legión Libertadora. Suena distante, suena difícil el tema de una coalición liberadora, pero hoy vamos a tener a dos expertos que nos van a permitir abordar este tema y cómo explicarlo. Pero antes de eso, vamos a empezar con las noticias. Justo, si le puedes subir un poquito de volumen a los audífonos, sería perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, ayer, a pesar de muchas críticas, de muchos comentarios sobre si realmente tenemos aliados internacionales comprometidos con nuestra causa, conocimos una noticia sobre el jefe del Comando Sur, que aparentemente, o así lo hizo saber desde Brasil, espera la orden de Trump para desplegar la Marina de Estados Unidos en Venezuela, y dice que es necesario hacer lo que sea preciso, en el momento preciso, para avanzar precisamente en Venezuela con el desmontaje de las mafias y de la tiranía. Esta es una noticia que llega en un momento cumbre para los venezolanos, justamente cuando en Estados Unidos se llevarían adelante unas conversaciones por parte de los insistentes dialogantes de Barbados, primero Oslo, ahora Barbados, quienes estarían de alguna manera intentando una vez más fijar un acercamiento en este sentido. Ha quedado suficientemente claro que la vía ya no es a través de diálogos, mucho menos con un régimen que se ha calificado muy bien como un régimen criminal, pero estas declaraciones, por supuesto llaman la atención y aclaran muchísimo el panorama, ¿no? Así es. Tengo también el honor hoy de acompañar que me acompaña en este programa Claudia Macero. Ella mencionaba que la diáspora lucha contra toda esta tiranía y también en función de instalar esta coalición liberadora, pero también eso se vence desde la censura. Claudia, nuestra coordinadora de comunicaciones en 20 Venezuela, un trabajo titánico que hace día a día. Y con esto último que tú mencionabas, Claudia, se hace más tangible eso de la amenaza creíble, ¿no? Precisamente no es algo que se dice, sino que se construye. Y hablando precisamente de amenaza, parece que ya entonces se ha comprendido esto dentro del hemisferio. Y por eso también nos llama muchísimo la atención y aplaudimos desde Venezuela que Paraguay ha declarado a Hezbollah y Hamas como grupos terroristas. Es bien sabido, pues, ya las investigaciones que se tenían desde la Triple Frontera en Paraguay, donde estaba operando Hezbollah, las propias denuncias que venía realizando el fiscal asesinado en Argentina, Nisman, con toda la presencia de Hezbollah y cómo ha venido operando en toda la región, lo que ya se conoce en Venezuela, y pues entonces es un paso adelante porque no es solo Paraguay. Argentina declaró a Hezbollah y Hamas también como grupos terroristas hace 2 semanas, en el 25 aniversario precisamente de la AMIA, y ahora también Brasil entonces ya está considerando tratar este grupo como tal, como un grupo terrorista. Esto hace entonces que la narrativa que hemos sostenido pues
cobre aún mucha más vigencia y coherencia, porque no se trata de un tema solo de los venezolanos, no se trata de un conflicto convencional, no se trata de una dictadura más, se trata de un sistema de mafias, de grupos criminales al mando del poder, entre ellos estos grupos terroristas. Sí, de hecho ustedes no pueden ver el mapa que nosotros tenemos acá a la mano, pero una investigación de Moisés Rendón muestra básicamente cómo el mapa de Venezuela está lleno, ¿no? Aparentemente Fragmentado, así es. han ocupado gran parte del territorio. Estas son denuncias que incluso las han hecho otras organizaciones con el tema también de la guerrilla. Es decir, o sea, evidentemente no podemos solos, ¿no? Pero Así es. Precisamente para hablar no solamente del rol de esta coalición liberadora, sino el rol que tienen los venezolanos golpeados, desnutridos, de alguna manera desesperanzados, hay que decirlo. Tenemos en línea al profesor Alexander Campos, quien es sociólogo, director del Centro de Investigaciones Populares y, bueno, además profesor universitario queridísimo, una persona que se ha encargado de meterse en los hogares venezolanos para llevar a cada uno de ustedes en sus investigaciones los datos precisos sobre qué ocurre y qué piensan los venezolanos en este momento. ¿Cómo estás, Alexander? Hola, ¿cómo están ustedes dos? Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias por acompañarnos, Alexander. No, gracias a ustedes por llamar. Mira, Alexander, queríamos arrancar con un tuit tuyo que nos parece bastante demoledor, que dice que desde hace 2 meses ustedes están trabajando con grupos de jóvenes de Caracas para indagar precisamente sobre cómo viven la libertad, ¿no? Y que impacta que incluso muchos de esos jóvenes ni siquiera tengan cómo comunicarse, no tienen ni siquiera un perolito, escribes tú. ¿Cómo llevar adelante una política que permita precisamente concretar una coalición, una organización en función de la libertad con estas dificultades? Sí, miren, la dominación requiere de instrumentos y requiere de metodologías. Y es decir, las dominaciones de los pueblos no se hacen solamente con las voluntades del tirano, se hacen con una metodología para concretar esa dominación. Parte de esa metodología implica la incomunicación, implica la inmovilización, o por lo menos reducir la movilización de los sujetos a aquellos espacios que no le representan para el tirano ningún peligro. Pues bueno, mire, de alguna manera eso es lo que está sucediendo desde hace mucho tiempo. Pues la tiranía ha venido concretando unas circunstancias materiales y digamos y vitales en las cuales los individuos, todos, entre ellos los jóvenes, y por eso ese tuit de ese momento, nos estamos viendo reducidos a nuestros espacios más limitados, a nuestros espacios ya ni siquiera familiares, sino del hogar nada más. Y casi que sin poder movilizarnos de nuestros espacios, digamos, más cercanos. Eso tiene una intencionalidad política clara, no solamente una desmovilización, sino también una desmotivación. Exacto. Es decir, el sujeto que no se siente vinculado, el sujeto que siente que está luchando solo, que no tiene cómo compartir con los demás sus ansiedades, sus angustias, sus anhelos, evidentemente que le cuesta más recuperarse y planear la lucha que aquel que sí lo está. Y ahí Por eso, precisamente las tiranías, todas, no es esta una excepción, sino todas las tiranías han procurado aislar a los individuos, aislar a las comunidades, aislar a los pueblos. Y el aislamiento es un concepto asociado a las tiranías y mucho más a las tiranías de corte totalitario. Correcto, y precisamente ahí, profesor, ¿no? Porque si bien esto es una evidencia dramática, constante, recurrente, no solo en Caracas, me atrevería a decir en todo el país, sin embargo también hay
personas que a pesar de todas las adversidades, y cuento una anécdota personal, hace un mes prácticamente visitando el estado Guárico y en las condiciones también en las que se encuentra un estado como Guárico, ver, por ejemplo, activistas de organizaciones civiles, inclusive pequeños emprendedores que a pesar de las adversidades buscan precisamente cómo superar esos obstáculos. Y yo creo que hay también algunos les da miedo utilizar la palabra resiliencia en cuanto a conformarse con lo que hoy tienen, pero yo más bien la comprendo desde el punto de vista de cómo superar esas barreras y precisamente concretar esos objetivos, que para mí representa también un gran frente que se entabla en contra de la tiranía y ese aislamiento y esas intenciones de dominación. ¿Cómo precisamente nosotros podemos consolidar esa coalición para desalojar no solo las mafias, sino esas herramientas de control social que usted bien describía, precisamente desde el ánimo de la juventud, desde los mecanismos que hoy tenemos, desde la propia diáspora, que yo siempre lo digo, que hoy también representa un gran bastión y una fortaleza de quienes aún seguimos en Venezuela? ¿Cómo podemos precisamente superar esa dominación? Bueno, efectivamente... lo primero es que no hay receta. Es decir, cada comunidad, cada grupo, cada sector tiene que irla construyendo según sus posibilidades y según su contexto. Pero con el entendido que todo proceso que sea romper el aislamiento y favorecer la reunificación, el contacto, la organización para la posterior movilización liberadora. Ojo, porque no es reunirnos por reunirnos. Ahí es ahí donde está el matiz político, es reunirnos para la movilización. Entonces, todo lo que hagamos en ese sentido es muy importante. ¿Cómo te digo? Por ejemplo, reunir a los viejitos que sus familiares tuvieron que dejar solos en un edificio y que no tienen forma de cómo compartir, y reunirlos para conversar, para ver. Ya ahí hay una base, ahí hay un germen político importante. Reunir a los muchachos que en nuestros callejones no pueden pasar la barrera de los barrios y conversar y hablar y, digamos, movilizarlos alrededor de una idea común. Ya ahí estamos rompiendo la lógica del aislamiento. Así es. Alexandria, además no es una tarea solamente de la dirigencia política, ¿no? Y quizás en el próximo bloque, ya nos queda un minutico al aire, tú podrías precisamente darnos un diagnóstico de qué has visto tú, si lo pudieses calificar más o menos en algunos tópicos, algunas características, en esos hogares que hoy, o sea, características que son determinantes para precisamente romper con ese aislamiento y que no necesariamente está vinculado a una dirigencia política, pero que también tiene una parte, ¿no? Ya tenemos que despedir. En el próximo bloque tendremos a Alexander Campos precisamente abordando sus estudios sobre el interés social y lo que sucede en los hogares venezolanos. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta contigo, hoy sin María Corina Machado, pero estamos para ustedes Claudia Macero y Fabio Valentini. No sé si dices tus redes, Fabio. Sí, arroba Fabio L. Valentini, las redes de María Corina Machado, arroba María Corina ya, y de nuestra Clau Macero, arroba Clau Macero, y evidentemente, bueno, las redes de RCR, arroba RCR 750. En el bloque anterior, precisamente nos quedamos conversando con el profesor Alexander Campos un poco, y tú dejabas abierta la pregunta, ¿no, Claudia? Del diagnóstico que el profesor vive día tras día. O sea, su trabajo precisamente es un trabajo de campo, es un trabajo que ni siquiera se limita a la capital, sino que extrapola una realidad ya generalizada en todo el país. Y precisamente en el bloque anterior él conversaba muchísimo del tema de la dominación y de todos estos controles sociales que impone la tiranía precisamente para aislarlos. Y yo quisiera citar, antes de precisamente darle la palabra al profesor, un tuit que él emitió el 12 de junio, que me parece que sigue estando vigente, evidentemente, pues sigue imperando este sistema, que dice: Venezuela, un gran cartel, el cartel de los soles, el cartel del CLAP, el cartel de la gasolina, el cartel de la medicina, el cartel del oro, el cartel de la trata de blancas, y súmeles varios carteles más. ¿Cree usted que la tiranía cartelúa cambia esta impunidad por inmunidad? Y eso también un poco con base a una pregunta que todos los venezolanos nos hacemos. Algunos hacen diagnósticos profesionales en su área de experticia, el ciudadano a diario hace su propio diagnóstico, pero ¿hace la dirigencia política el diagnóstico correcto de la sociedad hoy? Así es, y a propósito de eso, vamos a colocar un video que, bueno, ustedes pueden ver, no solamente escuchar, gracias a la maravillosa tecnología de RCR, de María Corina Machado con Caraota Digital, donde explica precisamente esto, y luego sí, seguimos con Alexander Campos. ¿Cuál parte de la orden ejecutiva de Donald Trump no entendieron? ¿Cuál parte de las últimas acciones de la comunidad internacional no quieren escuchar? Sí va a pasar. Ahora, cuando hablamos de la ruta del coraje, de la construcción de una coalición internacional liberadora, evidentemente no es solamente desde afuera, desde adentro hay mucho que hacer, y hemos hecho muchísimo los venezolanos, pero se requiere una dirección política que dice: este es el camino, nada nos va a desviar. Y en ese sentido, todo este episodio de verdad truculento de Noruega y Barbados hace mucho daño, ha hecho muchísimo daño, porque está enviando un mensaje confuso para afuera y le estás dando una excusa a los cómplices internacionales del régimen que quieren parar toda acción efectiva para lograr la salida de la tiranía. Ahora sí nos escuchamos con Caraota Digital. Alexander, ¿estás allí? Correcto, sí. Bueno, si escuchabas el audio, bueno, primero te habíamos pedido que hicieras un pequeño balance de lo que has visto no solamente en Caracas, sino en el resto del país, y precisamente hablar, lo que comentaba Fabio, sobre el rol de la dirigencia política y entender precisamente lo que está sucediendo en este momento. Sí, mira, gran parte de la estrategia del tirano, tradicionalmente, es la de mutar. Es la de presentar una cara cuando es otra. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros a lo largo de esta dolorosa relación con la revolución bolivariana. Es decir, nosotros siempre hemos tratado al chavismo como lo que no es. Siempre vamos atrás, y por eso nos ha llevado una gran ventaja. Mientras fue un proceso revolucionario tradicional, nosotros lo trabajamos como oposición, lo pensamos como oposición y lo enfrentamos como oposición. Eso nos retrasó mucho en nuestra lucha, y eso nos hizo llevar mucha desventaja, pues. Lo mismo, ahora que esa revolución mutó hacia una corporación criminal, hacia una gran estructura criminal con lazos internacionales, seguimos pensando nosotros que estamos ante una estructura política, ante una realidad política
Y ahí volvemos a caer en lo mismo, porque no sabemos diagnosticar. Ahora, eso no le ocurre a la gente. Es decir, hace tiempo, mucho tiempo ya, y podríamos nosotros hasta datarlo, alrededor de entre 2005 2006, fue clara ya en nuestros estudios cómo la gente iba ya definiendo en la naturaleza del régimen, iba captando de verdad con quién estaba trabajando e iba exigiendo de la dirigencia una comprensión similar. Hoy en día, precisamente, el gran rechazo hacia las conversaciones no es porque la conversación no funcione, no es un rechazo hacia la conversación, sino que ya toda la población está muy clara que está trabajando con un criminal, y no puedes tú instalar un criminal en una dinámica que es esencialmente política. Y a propósito de eso... No se puede dialogar. Sí se puede dialogar. Bueno, eso es discutible. Lo que yo quiero transmitir aquí en este momento es que la población está clara. Así es. Sabe con quién está trabajando, y por eso toda iniciativa que no vaya dirigida, toda iniciativa política que no vaya dirigida hacia, digamos, a atacar las bases de ese sistema criminal, va a ser rechazado. Y no solamente va a ser rechazado, sino que va a recibir oposición. Es decir, va a recibir de parte de la gente un rechazo activo, como es el que se está viendo y que desespera a la oposición tradicional. Así es. Y a propósito de eso, profesor, y ya entrando en otro tipo también de diagnósticos, ¿no? Porque quizás se está viendo como si la dirigencia política se le desprendiera su rol ciudadano, cuando en teoría, o así debería funcionar, ellos también son ciudadanos. ¿A qué considera usted se debe esa falta de lectura o narrativa política hoy? O sea, de que un ciudadano común tenga la capacidad de hacer el diagnóstico apropiado, no solo de lo que vive, sino del régimen que enfrenta, y no entonces la dirigencia política, que entre otras cosas tiene la responsabilidad de poner orden institucional, de abordar el tema, de ser, valga la redundancia, dirigencia, ¿no? Mire, tú me pones en un compromiso. Es decir, mira, lo que uno... ¿Aló? ¿Estás allí? Ay, creo que se cayó. ¿Se cayó? Sí. Bueno, hablábamos con Alexander Campos, él nos explicaba algo medular, ¿no? O sea, y no es casualidad que se haya escrito sí. Justamente después de esta Fabio, pregunta, ¿está ¿no? ahí? ¿Estás allí? ¿Aló? Sí, estoy ahora ahí. Sí, Ay, aquí estás. Ajá. Continúa, tranquilo. No, es que no sé dónde me quedé porque... ¿O qué pasó? ¿Por qué consideras tú que ese diagnóstico que hacen los ciudadanos con claridad no se traduce en la dirigencia política? Bueno, yo lo que te decía es que me pone un compromiso, porque la verdad es que cuando uno habla con muchas de estas personas, no es que no comprendan la naturaleza con la que está, digamos, de la lucha política que estamos viviendo. No, la comprende muy bien. Uh-huh. En muchos de ellos, no digo que en todos, pero en muchos de ellos hace falta arriesgarse, es decir, coraje. Saben que precisamente por no estar haciendo una lucha política tradicional, las herramientas de la disidencia son herramientas no tradicionales. Así es. Y que llevan a compromisos personales fuera de lo común. Y muchos sencillamente no están dispuestos a dar ese paso, al paso de hacer la actividad política no tradicional. Otros, sencillamente, como les decía antes, siguen pensando que aquí podríamos trabajar, digamos, de la mano. Eso, con las herramientas tradicionales, cuando no, cuando aquí hay que pasar a otro terreno, cuando aquí hay que pensar esto
más creativamente y más libertad y con mayor libertad. Alexander, sí. Habría otra pregunta, otra respuesta, pero bueno, la verdad es que no me constan. Gracias, Alexander. Tenemos Muchísimas gracias, profesor. agradecidos con tu sinceridad, pero sobre todo por tu claridad. Creo que ha sido meridiano en la caracterización del régimen, ¿no? Y en el coraje que necesita la dirigencia política precisamente para enfrentar a un régimen que no es un contrario más, ¿no? No es un político más, sino un entramado criminal, como tú bien lo decías. Era Alexander Campos, tenemos que despedirlo ya, y en el próximo corte vamos a tener a Julio Schilling, politólogo, escritor, comerciante y director del Foro Político de la publicación digital Patria de Martí. Ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bien, amigos, buenas tardes. Seguimos acá en Contigo, esta vez sin María Corina, pero desde el estudio Claudia Macero, quien me acompaña, y Fabio Valentini. Y precisamente ahora tenemos el gusto de conversar con Julio Schilling, politólogo, escritor, conferencista y director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí. Bienvenido, Julio. Y precisamente uno de los planteamientos principales, ¿no?, que ha venido caracterizando tus publicaciones, a las cuales me gustaría compartir y citar una breve cita de ellos, es que tú mencionas que la nueva forma de operar de este nuevo rostro del comunismo es en bloques, en unidad. Por eso no se puede pretender que un país pueda resolver esta situación solo. Y me parece muy interesante, doctor Julio, precisamente por todo el tema de que en Venezuela aún hay una narrativa muy fuerte, ¿no, Claudia?, de que esto no es socialismo, de que esto no es comunismo, de que esto es una mezcla peligrosa, destructiva, evidentemente, pero muchas personas desligan la verdadera esencia doctrinaria de este sistema, y nosotros siempre hay que resaltarlo, y eso es una cosa que aprecio muchísimo de los escritos del doctor Julio, es que esto es un comunismo, pero un comunismo tropicalizado y globalizado, ¿no? Entonces, ante este planteamiento, muchísimas gracias por la oportunidad. No, encantado, Fabio y Claudia, por estar con ustedes, y yo creo que tocas un punto fundamental que tristemente gran parte de los demócratas del mundo no han captado aún, y eso es que los procesos políticos son dinámicos, y el comunismo no ha dejado de seguir ese patrón. O sea, cuando cae el comunismo soviético, en efecto lo que vemos es una mutación del comunismo que recoge determinados elementos, lo que se conoce hoy como el marxismo cultural, que son los principios de Gramsci, del Colegio de Frankfurt, de penetrar la cultura. La economía, pues naturalmente ha jugado un papel muy importante en esta confusión, porque antiguamente el modelo socialista pues era estrictamente centralizado, huía del mercado,
y pues producía desastre tras desastre con su planificación y sus planes de cada 5 años. Entonces, el mundo libre tenía una mayor claridad en cuanto a lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Pero ¿qué pasó al entrar el modelo socialista en pleno juego con el mercado, sin dejar de ser doctrinarios, sin dejar de ser fieles a los principios que el propio Marx lo dijo? O sea, lo que importaba era la praxis. En su tesis sobre Feuerbach, Karl Marx pues enfatizó que la práctica revolucionaria era lo más importante, no mantenerse a determinados dogmas. Y lo que hemos visto es precisamente un coqueteo con el mercado, una utilización de inversiones, de accesos al comercio internacional, que esto pues ha confundido enormemente, y China, por ejemplo, y Vietnam son los modelos paradigmáticos en cuanto a esto. Ahora, claro, hay que estar que del Foro de Sao Paulo, desde 1990, surge un nuevo modelo que busca llegar al poder por medio de la simulación democrática, lo que se conoce como la larga marcha de las instituciones, para precisamente llegar al poder y luego nunca abandonarlo. Así es. Doctor, a propósito precisamente del Foro de Sao Paulo y esa historia que usted recuerda, hace semanas aquí en Venezuela se instaló precisamente ese Foro de Sao Paulo y yo no quería seguir avanzando en el programa sin precisamente tratar de delinear frente a ese comunismo y esa situación que usted describe, la necesidad de conformar una coalición liberadora o algún tipo de opción que nos permita precisamente avanzar y ya no más solos, ¿no? ¿Cómo calificaría usted una coalición liberadora y por dónde arrancamos? Si pudiéramos delinearlo de la manera más sencilla para la gente, ¿cómo lo podríamos explicar? Mira, el marxismo cultural se ha ocupado y el armazón intelectual que es el postmodernismo de precisamente llevar a cabo una gran confusión y con diferentes frentes para lograr que las fuerzas democráticas se desarmaran ante semejante avance subversivo. Entonces, han confundido el patriotismo y la acción necesaria con una debilidad, un pacifismo falso que solo ha servido a las fuerzas dictatoriales, una política de victimización, de pretender que la democracia se puede resolver con más democracia y más democracia cuando no se está en democracia. Pretender jugar la democracia con dictaduras es un error colosal. Y yo creo que al punto a que te refieres, que es fundamental, es pretender ver a lo que hay en Venezuela, lo que hay en Nicaragua, lo que hay en Bolivia, lo que viene desde Cuba comunista como simplemente gobiernos autóctonos con su determinada autonomía, con sus espacios que actúan independientemente. Eso es una falsedad. Y no solo incluye a esos actores, y estamos refiriéndonos a este hemisferio. La base de espionaje más grande en las Américas está en la Patagonia, en Argentina, y es de China. China comunista es un gran colaborador y un sostén en mucho de la logística, igual que Corea del Norte, que es una extensión, un peón de China comunista. Irán, no les tengo que decir a ustedes la presencia de las milicias de Hezbollah por todo el continente americano y muy particular en Venezuela. El narcotráfico es una de las fuentes de ingreso, es una de las fuentes que sostiene este delirio que es el nuevo modelo del Foro de Sao Paulo, que de nuevo consiste en el Estado leninista, pero con una tolerancia hacia una oposición leal, todos los ingredientes que tienen que tener para simular ser una democracia. Tienen votaciones, hay tolerancia selecta en cuanto a pronunciarse en forma contestataria, pero
cualquier cosa que amenace el poder político es eliminado salvajemente. Así es. Y Venezuela es el prototipo del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo. Que funciona, además. Uh-huh. Los que piensan que Cuba comunista va a simplemente abandonar su colonia por promesas que le hagan, o que económicamente, por poner sanciones, se van a caer en sí, están muy equivocados. Sí, y ahí precisamente quería entrar un poco, ¿no, doctor? Nosotros al inicio del programa utilizábamos una gráfica, si bien no lo pueden ver o está disponible en las redes sociales, un estudio de Moisés Rendón desde el CSIS, ¿no? Precisamente como se ve la fragmentación de Venezuela a través de los grupos insurgentes y hasta terroristas que hacen vida en el país. Y esto lo digo por unas imágenes que también veíamos en Caracas, en Altagracia, Orituco, en las costas de Cumaná, con grupos insurgentes, ¿no? Entonces, aquí la Fuerza Armada, por política del Estado, perdió el monopolio de la fuerza. Este monopolio de la fuerza hoy se encuentra en estas bandas delictivas, los conocidos colectivos, en estos grupos insurgentes, en el ELN, en la FARC, en Hezbollah, en Hamas, y en los grupos que ni siquiera hoy nosotros podemos tener idea que hacen vida en Venezuela, que seguramente lo hacen. Y ante esta no convencionalidad del conflicto, entonces, ¿cómo terminar de alinear esa fuerza, pero sobre todo con este planteamiento que usted hace en sus escritos, entendiendo que hay que actuar en bloque, en que esto es una amenaza hemisférica y global, y que precisamente si se pretende que solo los venezolanos, dentro o fuera del país, resolvamos un asunto que inclusive escala nuestras fronteras, pues entonces, ¿cuáles pudiesen ser los resultados para la propia región? Mira, todo esto está tan mezclado y tienes toda la razón en lo que estás diciendo, que es realmente pueril pensar que esto, primero, sin el uso o la amenaza del uso de la fuerza. En otras palabras, hay que renunciar a la postura de determinar que no se va a usar la fuerza, como si usar la fuerza fuera algo mal. Y de nuevo, nada más que tenemos que ver la historia para entender que ningún proceso de independencia, de liberación, se logró si no fue por la fuerza o la amenaza de la fuerza. O sea, cuando las personas miran a la caída del comunismo soviético, la liberación de Europa Oriental, y dicen, no, eso fue las fuerzas del pacifismo. Bueno, ignoran que había una guerra fría, ignoran que estaba la guerra de las galaxias, ignoran que habían incursiones desde Afganistán a la Unión Soviética por la resistencia afgana en ese momento. O sea, había una serie de movimientos, una penetración en Polonia, había un activismo para derrocar al comunismo soviético. Esto no, el pretender, y la Unión Soviética tenía clara que los Estados Unidos estaba dispuesto a usar las armas y tenía que usarlo para defender la libertad. Entonces, parte del logro de este nuevo modelo, de esta nueva forma de emplear el despotismo marxista, es precisamente con el simulacro de que se es una democracia, cuando no lo es, con el comercio, o sea, por pretender la tentación de sembrar intereses comerciales a través del mundo y contar con fuerzas muy poderosas. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay algunos sindicatos que han sido penetrados por organizaciones de personas que tienen una gran afinidad con la izquierda radical, y pues responden los intereses y salen a la defensa del dictador Maduro constantemente cada vez que hay un foro. O sea, este es el enemigo que hay que presentar y solo con un frente unido dispuesto a usar los métodos que sea necesario para extraer del poder, para liberar un país. Hay que hablar en esos términos. Aquí no puede haber transición, hay que haber liberación. Y la liberación se consigue primero sin renunciar a ningún método que sea necesario, porque se está lidiando con el narcotráfico, se está lidiando con el crimen organizado en México, se está lidiando con algunos de los actores que mencioné, y podemos incluir también la dictadura de Putin en Rusia. Todos estos tienen intereses en común y igual que operan de esa forma en bloque, es sumamente necesario que así respondan las democracias del mundo, como respondieron durante la década de los 60, los 70 y los 80 para remover a estos regímenes subversivos, o en el otro caso que habían guerrillas de que no llegaran al poder. Ninguno fue removido por referéndum, por sentarse a dialogar
con los subversivos. Eso no dio ningún Así resultado. Doctor, les recuerdo que conversamos con el doctor Julio Schilling, politólogo, escritor, conferencista. Ya para cerrar, quizás nos quedan pocos minutos en este bloque, esta conversación, que bueno, ojalá tuviésemos más tiempo, pero a veces también las críticas que se reciben a quienes proponen precisamente el uso de la fuerza es que quizás esa fuerza no está tan descrita, ¿no? O yo sé, evidentemente no existe una receta, no hay un primer paso, pero ¿por dónde arrancamos? Es decir, evidentemente aquí los venezolanos tienen claro que enfrentamos un régimen criminal y la necesidad de que, bueno, que el mundo nos ayude. Por eso está el R2P, por eso avanzamos con el TIAR y otros mecanismos. Pero ¿cómo definiríamos ese uso de la fuerza y qué acciones podemos ejercer desde ya precisamente para avanzar en ese sentido? Mira, Claudia, el vender la idea de que son invencibles, que son inmutables, es parte del gran engaño. Pero todos vimos, y en los videos que están en todas partes, cuando sonaron algunos tiros que parecían fuegos artificiales, el corre-corre que se armó entre las Fuerzas Armadas que estaban supuestamente protegiendo al dictador Maduro. Los que piensan que las fuerzas bélicas que están al lado en este momento de Maduro, que van a exitosamente dar sus vidas por él y por el sistema, están equivocados. O sea, aquí no hace falta una invasión, aquí hay como en Normandía, porque el enemigo no es de tal valentía. O sea, lo que pasa es que vemos mucho guapería de barrio porque mantienen el monopolio de la violencia y tienen un adversario democrático que te está diciendo de entrada que no va a usar violencia. Entonces, imagínate, eso no va a meterle miedo a nadie, pero puedes tener la completa seguridad que si hubiera la voluntad y si no queda descartado una fuerza rescatador élite que pudiera tomar los pasos necesarios como se ha tomado en otros lugares, en lo que pasó en Granada, lo que pasó en Panamá. O sea, existen precedentes donde precisamente se toman medidas rápido de liberación para salvar una nación y para salvar un continente, porque hasta que esto no se para, hasta que no se frente y se busque echar abajo todo el movimiento comunista que tiene su centro de mando en Cuba, vamos a seguir viendo esta subversión. Y fíjate que los otros días, cuando el esbirro de Diosdado Cabello, pues le recuerda al señor Fernández en Argentina que él debe su victoria al bloque que es el socialismo del siglo XXI. Tiene razón, razón. Lo que pasa es que fue una imprudencia decirlo, porque no es lo que quieren decir el kirchnerismo en Argentina. Pero eso fue un desliz freudiano y recordándole, y con toda razón, porque así es como operan. Y desde hacía tiempo eso se estaba preparando, financiando, buscando cómo torpedear la democracia en Argentina, y así es como operan. Por eso la solución tiene que ser en bloque. La OEA sin una fuerza liberadora no tiene ningún sentido. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado estos minutos. Como decía Claudia, nos hubiese gustado tener mucho más tiempo porque esta charla es bastante larga, pero le agradecemos su presencia. Conversábamos con el doctor Julio Schilling, politólogo, escritor, conferencista y director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí. Y con esto último, antes de salir al cierre, Claudia, lo que decía el doctor Schilling se evidencia constantemente porque Argentina es una muestra más de que el hemisferio tiene una alerta global. Quienes crean en parte que esto es otra dictadura más, otro autoritarismo, pues se equivocan. Acá no hay que darles tiempo. Comparto la opinión del doctor y yo creo que la liberación de Venezuela implicará la liberación de toda América Latina, y en esto, para cerrar, cito a nuestra querida María Corina Machado: luego de 200 años nuevamente en Venezuela se libra la gesta liberadora de toda la región. Sí, con esto creo que ya nos despedimos, ¿verdad? Nos vamos al último bloque y ya regresamos contigo. Hoy sin María Corina, bueno, pero estamos Fabio y yo aquí, Claudia. Nos vemos ahorita. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therapy te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta con Contigo. Hoy soy María Corina Machado, les habla Claudia Macero y a mi lado se encuentra Fabio Valentini, coordinador de los venezolanos en el exterior por parte de Vente. Hace nada, cerrábamos la conversación con Julio Schilling, muy esclarecedor. Él decía que no hace falta una invasión porque el enemigo no tiene la valentía que quizás tuvo en Normandía. Y es demoledor, precisamente en un momento donde los venezolanos requerimos no solamente de ese coraje porque ya lo tenemos, sino de la conducción política y de las acciones necesarias para precisamente avanzar en la conformación de esta coalición liberadora, que al final es el nombre de este programa. Pero hay mecanismos a través de los cuales podemos nosotros presionar en función de la responsabilidad que tiene el mundo de protegernos para garantizar que este sufrimiento no se alargue. No nos dio chance, por ejemplo, de hablar de algunas cifras, pero el estudio de Cáritas de Venezuela más reciente hablaba de una desnutrición infantil aguda que se elevó a un 100% en 14 estados del país. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Además de eso, la presencia de grupos irregulares en un 80% de nuestro territorio nacional. Pero bueno, a propósito de eso, desde la ciudadanía, desde las asociaciones civiles, se ha presentado una propuesta que tú nos vas a explicar, ¿no? Así es, precisamente, esa diáspora que no se conforma solo con ver desde afuera, sino de participar y estar siempre presente, pues esta semana un grupo de venezolanos en el sur de la Florida van a lanzar una campaña global a la cual invitamos a todo aquel que comprenda, pues, primero, no tenerle miedo a la opción de la fuerza, tal como decía el doctor Schilling, y segundo, apegarnos a un principio global que a su vez engloba el TIAR como mecanismo regional y engloba el 187.11 como mecanismo interno, que es la responsabilidad de proteger de las Naciones Unidas. Esta campaña se llama R2P Now Venezuela, R2P, que son las siglas de responsabilidad para proteger en inglés, Now, N-O-W, Venezuela, y precisamente lo que va a conducir es motivar, concientizar, pero sobre todo dar una noción a la comunidad internacional de que los venezolanos comprendemos lo que sí enfrentamos, lo que decía el profesor Alexander Campos, que si hacemos el diagnóstico que es y precisamente que nosotros, quienes precisamente hacemos que Venezuela sea nación, estamos de acuerdo con este planteamiento y lo elevaremos no solo a Colombia, Brasil y Estados Unidos, que son los países iniciales a los cuales esta campaña está dedicada, sino sobre todo a la comunidad internacional. Y eso te quería preguntar, ¿cuál es el objetivo de la campaña? Y bueno, yo, ciudadano común, me entero de la campaña, veo a algunos influencers que entiendo están moviendo para que apoyen esta campaña. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde lo busco? ¿Cuál es mi rol y cuál es el objetivo de la campaña? Sí, correcto. Ellos se están organizando a través de una página web, R2P Now, N-O-W, Venezuela.com. Ahí hay una serie de materiales para los cuales pueden liderar activismo directamente con los representantes donde se encuentran, es decir, los venezolanos en Madrid. Entonces, presionar debidamente a las autoridades, tanto venezolanas acreditadas legítimas, por cierto, como también a representantes de la comunidad internacional, todo el tema de difusión, y otros materiales que allí pueden conseguir precisamente para que esto no solo se quede en una campaña meramente por redes sociales, sino que conduzca a una acción y sobre todo apunte a ese objetivo, que es que los venezolanos estamos abiertos a esta opción y requerimos eso porque precisamente el R2P es un mecanismo que avala conflictos donde ya el resultado o la tragedia más bien es de orden humanitario, como la que tú describías anteriormente con simplemente 2 datos duros, ¿no? Algunas cifras. Así es, y si hay algo que quizás para finalizar podemos rescatar es el tema de la fuerza ciudadana
y el empuje que tiene la Fuerza Ciudadana. A veces los venezolanos aquí y afuera no tienen idea de la capacidad de influencia que tienen, no solamente en la gente que los rodea, sino en la dirigencia política e incluso las autoridades electas de sus países o en los países en los que se han asentado. Y si bien sabemos que esa diáspora está allí, que está viva, que es bueno que también sigan @20mundo para saber más o menos cómo sumarse y moverse en ese sentido, es importante que sepan la influencia que tienen y a través no solamente de esta campaña, sino de un tweet, de una nota de prensa, de un mensaje, de un video, de una protesta, de lo que sea. Es venezolanos vibrando alrededor del mundo, porque como bien decía alguien recientemente, donde hay uno o más venezolanos, está Venezuela presente, ¿no? Así Entonces, nada, con esto creo que podemos despedir este programa. Gracias, Fabio. Me encantó acompañarlo contigo. Fabio Valentini, coordinador de venezolanos en el exterior. Y bueno, muchísimas gracias. Ha sido todo un honor contigo, sin María Corina, pero por supuesto con Claudia Macero, @ClauMacero, mi persona, Fabio Valentini, @Fabio L. Valentini, y por supuesto siempre gracias a esta casa y a esta defensora de la libertad, quien también se gesta y forma parte de esa gestión liberadora por Venezuela. Así es, nos vemos el próximo martes, esta vez sí con María Corina. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.